un tema que nos viene trayendo y tratando de explicarlo un poco más sencillamente, que tiene que ver con los vaivenes económicos y sobre todo este empuje de este mercado chiquitito que es el dólar blue, que empuja a la devaluación del oficial. Pero bueno, yo no, soy apenas un periodista, no es mi métier la economía, por eso estamos con Federico Cirulnik, quien es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Muy buenos días, Federico. Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen Bueno, día a todos y a todas por ahí. bueno, evidentemente hubo tuvimos una semana muy complicada y hubo algunos anuncios del ministro de Economía que se salieron del acuerdo con el FMI, como el tema de la posibilidad de hablar con China y empezar a trabajar de otra manera. ¿Cómo están viendo ustedes esta posibilidad de que empiece a bajar el blue? Pero bueno, esto en el impacto que tuvo en la economía doméstica, por más que baje el blue, lo que se aumentó. Y yo decía hoy, bueno, a los empresarios le dan el dólar oficial para poder importar cuestiones, para poder producir, terminando cobrando en dólares, algunos lo ponen en la timba, otros no, pagan en pesos y en muchos casos en negro. O sea, están haciendo pingües negocios 20, 30, 40 empresas frente a todo un pueblo que estamos como expectantes a jugadas que no entendemos. Sí, mire, lo primero que hay que tener en cuenta o tener en claro es que el tipo de cambio oficial es el que primeramente incide en los precios, ¿no? Tanto de los productos importados como de los bienes y servicios de producción nacional que tienen algún insumo importado, como en el precio de los alimentos que, como sabemos, son derivados de commodities, ¿no? Y los commodities se determinan, ¿no? O sus precios se determinan en el mercado internacional. Eso por un lado. Después, además del blue, que es un mercado chico, como bien vos decías, que quizás es más amarillista, podemos decir, ¿no? Los medios todo el tiempo suben un poco y, bueno, lo ponen en sus portadas y eso termina teniendo un impacto o genera una histérisis en la economía. El mercado que sí es relevante es el mercado de los dólares financieros, ¿no? Si bien esos tipos de cambio no se utilizan directamente para importar, cuando la brecha crece mucho entre esos tipos de cambio financieros y el dólar blue, bueno, lo que pasa es que se termina generando una mayor expectativa de devaluación sobre el tipo de cambio oficial. Entonces, todos están esperando que suba el tipo de cambio oficial, todos presionan para obtener más dólares y eso termina incidiendo indirectamente en los precios, ¿no? Como ocurrió esta semana. Respecto a las medidas que comentabas, me parece que bueno que van en buena dirección. Digo, no se podía no intervenir. Ese tipo de cambio podía terminar en cualquier valor si no se intervenía. Todos los estados del mundo intervienen, o la gran mayoría, ¿no? Intervienen en su tipo de cambio y me parece que Argentina así lo tiene que hacer. La gran pregunta que surge es, bueno, ¿cuántos dólares hay en las reservas para que esta intervención se sostenga o no y termine siendo efectiva? Ahí creo que tanto el acuerdo con China, ¿no? Para liberar dólares que se iban a utilizar para importar es un buen punto y bueno, veremos qué sucede con la renegociación, ¿no? De las metas y sobre todo de los desembolsos con el FMI. ¿Cómo ves eso, no? Porque hoy el ministro de Economía está viajando. ¿Qué expectativas hay? ¿Y qué expectativas hay de que en algún momento baje un poco la inflación? Porque estamos teniendo números muy altos y esto no solamente incide en el bolsillo del hombre de a pie, del laburante, de la clase media, sino que también tiene todo un peso político. Sí, sin duda. Respecto a la inflación, bueno, para que baje, yo creo que la condición necesaria es que se consigan más dólares para poder sostener de alguna manera el tipo de cambio, ¿no? O al menos no sufrir una devaluación brusca como la que parte del mercado pretende, ¿no?
si esa devaluación terminase ocurriendo, bueno, ahí los precios creo que se acelerarían aún más de lo que de la intención actual, ¿no? Que ya es tremendamente elevada. Respecto a la posibilidad no del acuerdo, veremos, digo, ahí no tengo una respuesta a la pregunta. Yo creo que, no sé, que el FMI está empezando a tomar nota de las consecuencias que trajo la sequía, ¿no? Que entre otras cosas disminuyó las exportaciones en aproximadamente 20.000 millones de dólares menos, ¿no? Sin esos dólares, bueno, es muy difícil pagar el acuerdo, ¿no? Pagar el préstamo, y es muy difícil seguir interviniendo para sostener el tipo de cambio. Entonces, eso es lo primero que se necesita. ¿Cómo ves de aquí al futuro ustedes qué análisis hacen desde el CESO de lo que puede llegar a pasar? Es muy difícil a lo mejor analizarlo en la República Argentina, pero ¿qué es lo que ven de aquí en más? ¿Va a haber un momento en donde esto se va a aplacar, más allá de que sabemos que no va a ser una panacea, y sobre todo porque el campo no quiere liquidar? Bueno, ahí es otra dificultad, ¿no? Otro palo en la rueda de la falta de dólares, ¿no? Eso, sin duda. Yo creo que el año que viene y el próximo, ¿no? Tenemos ahí dos análisis posibles o dos variables posibles a analizar. Por un lado, creo que los efectos de la sequía ya van a haber pasado, con lo cual las exportaciones agropecuarias, digo, más allá de las trabas habituales del sector, van a volver a crecer. Se esperan que se incrementen de forma contundente las exportaciones de energía, ¿no? También de la minería, de la mano del litio. Pueden crecer también las exportaciones relacionadas a los servicios, ¿no? De economía y conocimiento. Entonces, tenemos, por un lado, una esperanza de que se consigan más dólares y que eso sirva para bajar la inflación, para contener de alguna manera el tipo de cambio y para poder hacer frente a los pagos de deuda, ¿no? Los vencimientos que vienen. Bueno, esperemos que por el otro lado, sí. la parte mala del asunto, bueno, que justamente a partir de 2024 y 2025 los vencimientos de deuda, tanto del sector privado como la renegociación con el fondo, empiezan a llegar de forma más contundente, ¿no? Son pagos más grandes que hay que hacer. Entonces, me parece que una de las claves, como decía al comienzo, vuelve a estar en la renegociación con el FMI. Bueno, seguramente. Bueno, vamos a poner todas las expectativas ahí. Te agradezco mucho, Federico, haber pasado por La Voz, el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y en FM Buen 93.9. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo para vos. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Federico Cyrulnik de Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, y bueno, todo está en lo que va a hacer Massa con la renegociación con la deuda. ¿Hay que renegociar sí o sí? Sí, no hay mucha ciencia en esta renegociación. Es cuándo van a enviar fondos frescos para poder solventar, para poder acrecentar las reservas del Banco Central. Fue importante el anuncio que se hizo en los últimos días también de parte del Ministro de Economía con respecto a el comercio con China, ya que todas las importaciones y el comercio, decíamos, que se realiza con el país asiático, se va a realizar en yuanes. Y de esta manera entonces las reservas del Banco Central no van a tener que sacar ningún dólar, sino que van a utilizar el swap, ¿no? Un swap, un fondo de garantía en yuanes que ya hace varios años había negociado Cristina Fernández de Kirchner en el último año de su mandato. Entonces, de esta manera también, ¿no?, un poco de alivio a las arcas del Banco Central, con una economía china que cada vez tiene mayor incidencia, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Recordemos, bueno, la reciente visita de Lula da Silva, el presidente de Brasil, a este país, donde también puso en claro cuáles eran los intereses de Brasil
en este tema, así que me parece que, bueno, son diferentes negociaciones que se van llevando en paralelo y que todas tienen un objetivo común, que es poder traer fondos frescos para el Banco Central de la República Argentina y de esta manera, ante una mayor solidez, poder entonces incidir ante estos ataques del mercado, que al tener tanta debilidad el fondo, las reservas del Banco Central, está muy ahí en una situación, digamos, muy vulnerable y que lo deja a merced de cualquier especulador.